Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder del Evangelio es la serie, y el mensaje de esta mañana es el Evangelio increíble y poderoso. El Evangelio increíble y poderoso. Fíjense en el versículo 16, no me avergüenzo. Pablo lo decía con una convicción tal que estuvo dispuesto a morir por esta causa, por el Evangelio. Los seres humanos nos movemos por convicciones, ¿verdad? Convicciones, convencimiento. Cuando estamos convencidos de algo, difícilmente alguien nos quite de la idea, ¿verdad? O de algo. Pablo tenía eso con respecto al Evangelio y a Jesucristo, tenía una convicción. El cristianismo se basa en convicciones que el Espíritu Santo coloca en el corazón de un creyente. Y esas convicciones deben afirmarse y deben crecer. Por ejemplo, alguien dice, yo creo en Dios. Todo el mundo dice eso, ¿verdad? Yo creo en Dios. Ahora, ¿cuánto de verdad hay en lo que estás afirmando? ¿Cuánto se puede ver de lo que estás diciendo? Creer en Dios implica que tu vida le pertenece a Él. Tu voluntad, tus sentimientos, todo le pertenece a Él. Cuando yo digo yo creo en Él, voy a tomar decisiones en base a sus consejos, a sus mandamientos y a sus promesas. Eso significa yo creo en Dios. Las implicancias de lo que significa yo creo en Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo, porque él estaba totalmente convencido del poder que tiene el Evangelio, del poder que tiene Cristo para convertir a un ser humano. No sé si se miraron al espejo alguna vez y dijeron, realmente tuvo que ser algo sobrenatural para que yo cambie de vida, ¿verdad? Tuvo que ser algo sobrenatural. Nadie pudo cambiar mi corazón. ¿Quién de aquí puede decir, fulano cambió mi corazón? Tenemos que reconocer que fue el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Cada tanto, de tiempo en tiempo, yo me siento a reflexionar y miro un poco mi vida pasada. Y yo empiezo a decir, yo hacía estas cosas, no puede ser. ¿Verdad? O a veces me agarro la cabeza y digo, yo hacía estas cosas. Qué impresionante, ¿verdad? Eso es lo bueno de que el Señor nos dejó en la memoria nuestro pasado, para comparar y ver lo que hizo Cristo con nosotros a través del Evangelio. La conversión viene a través del Evangelio. Por eso Pablo no se avergonzaba del mensaje más grande y poderoso que puede escuchar un ser humano, el Evangelio. También dijo Pablo, fíjense el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio por el contexto en que él vivía, el contexto en que él vivía. Él vivía en una época donde la sabiduría humana era exaltada. La filosofía de los griegos, por ejemplo, y las enseñanzas de los dioses o estudiosos romanos. Los romanos tenían sus filósofos, sus poetas. Los romanos tenían sus escritores también. Y los griegos eran los más grandes pensadores. Y Pablo vivía en esa época en que decirle a una persona que un judío que nació pobre y que su papá no es José y que es judío, sea Dios encarnado.
Imagínense eso hoy yo, Pablo, y ustedes todos griegos, y decirles a ustedes, y ustedes tienen que creer en eso para tener algo increíble también, tener vida eterna, tener vida eterna. El mensaje no ha cambiado y la iglesia no debe avergonzarse de lo que Pablo creía. Hoy muchos se avergüenzan de lo que Pablo creía. Por eso predicamos otro evangelio. Cuando nos avergonzamos de alguien, ¿verdad que no le presentamos? No queremos presentarle en sociedad o en público. Querés presentarle, no sé, estás avergonzado de tus padres, estás avergonzado de tus hijos, avergonzado de algún amigo que tengas por su mala reputación. Y uno que va a decir, me voy un rato allá, quédate en el auto nomás vos. Ya vengo, para que no te vean con la persona. Estás avergonzada de la persona. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Y eso es lo que tenemos que tener. Entender que es un evangelio increíble. Es un evangelio increíble. Para la época de Pablo y para esta época. Esta es una época muy difícil también. Pero el evangelio tiene poder todavía para convertir a las personas. ¿Cuántos creen en eso hasta hoy? Y no se desaniman, no se desalientan. Estamos en una época, hermanos, que la gente no para reflexionar ni pensar. Estamos en una época donde la gente vive a las corridas, ¿verdad? Y son llevadas por las modas y las costumbres. Poca gente te va a decir el propósito de la vida hoy, por ejemplo, ¿para qué vive? ¿Verdad? No se paró a sentar, no se paró a pensar de para qué está en la tierra, para qué vive, sino que vive, ¿verdad? En toda velocidad. Pero el evangelio tiene que entrar en esa mente y en ese pensamiento. El pensamiento de hoy es humanista, relativista. Todo es relativo, nada es verdadero. Cuando yo intento exponer el evangelio en un lugar, algunos me escuchan y otros me dicen, sí, pero esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad. Entonces es relativa a la verdad. La gente no cree que hay verdades absolutas. Pero aún así Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque sigue salvando, porque es poder de Dios para salvación. Los griegos estaban llenos de la filosofía de sus filósofos, de sus eruditos y pensadores. La comunidad gentiles eran los que no eran judíos, el resto del mundo, tenía una mentalidad griega, exaltaban al hombre, el centro de la vida era el hombre, así como hoy, el hombre es el centro y Dios está a un costado o arriba teniendo que ayudar a esos hombres. En esa época era la misma cosa, el egoísmo era el Dios de los griegos, era el pensamiento humano. Hoy también el hombre se centra en sí mismo. ¿Y por qué no cambió eso, hermanos? Porque de eso se trata el pecado. El pecado se trata justamente de apartarse de Dios para vivir una vida centrada en sí mismo. La gente está hoy egoísta, hermanos, y se exalta el egoísmo. Se exalta el egoísmo. Vamos a ver algunas características del evangelio increíble. ¿Por qué es increíble el evangelio? Número 1, porque Jesús nació bajo circunstancias cuestionables. Fue cuestionado su concepción. ¿Se acuerdan la historia de José? Se le apareció en sueños el ángel y le dijo que no tema, que María iba a concebir del Espíritu Santo. ¿Y quién va a creer en eso, hermanos? Pónganse en los zapatos de José, ¿verdad? José tuvo que recibir una gracia especial y Dios tuvo que preparar su corazón para aceptar esa idea de que el hijo que iba a tener María no era de él,
sino era del Espíritu Santo. ¿Qué más? La familia de Jesús era pobre, extremadamente pobre. Belén era un pueblo, ni siquiera llamado pueblo, era una villa campesina en esa época. Y era una de las más pobres y despreciadas en Israel. ¿Por qué se le decía que era una ciudad despreciada, una villa despreciada? Porque ni los romanos querían poner sus cuarteles ahí. O sea, era una ciudad insignificante. No valía ni servía para nada. No había nada que hacer en Belén. Y ahí eligió Dios el lugar para el nacimiento de su hijo, en Belén. Ahora, sin embargo, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios y fue concebido por el Espíritu Santo de una virgen judía. ¿Se dan cuenta que eso, si predicamos hoy, sigue siendo increíble para las personas? La gente hoy escucha eso, pero lo tiene como una historia fantástica, pero no lo tiene como una realidad espiritual, sino que es algo maravilloso lo que pasó, pero no impacta su vida. Solamente a los que el Espíritu Santo toca su vida, impacta este mensaje. ¿Qué más? Era un carpintero de oficio. También era maestro de Israel, pero con una característica. Jesús nunca se preparó en una escuela rabínica. Y el requisito para ser un rabino, un maestro, era instalarse en una de las escuelas de los rabinos. Pero Jesús fue, como era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, entonces tenía su sabiduría divina propia, la de Él. ¿Se acuerdan? A los 12 años ya enseñaba en el templo y los maestros se maravillaban de sus enseñanzas. No tenía capacitación Jesús, pero la Biblia dice que Él superaba la sabiduría de todos los griegos juntos. Decían por Jesús, este habla y enseña como quien tiene autoridad. Por eso era tan increíble que un hombre sin preparación humana sea un gran maestro de la ley. Es más, Jesús es el autor de la ley, ¿verdad? Es el autor de todo lo que enseñó. Otra característica, Jesús era muy pobre, no solo de niño, sino de grande también. Siempre fue pobre. Siempre fue pobre. Hay mentiras que se enseñan. Por ejemplo, algunos dicen, no. ¿Saben que llegaron a decir muchos predicadores, hermanos, que, por ejemplo, cosas absurdas, pero vale la pena decirlo, ¿verdad? Para que tengan una idea de lo que se dice por Jesús. Que Jesús era dueño de los barcos que estaban ahí en los puertos. Por eso subían las barcas, dice, porque eran de Él las barcas. Qué tremendo, ¿verdad? Cosas así se decía de Jesús. O que Él ganaba a las personas ricas y le financiaban su ministerio, ¿verdad? Tipo como depositaban mensualmente algo para que Él pueda hacer el ministerio. Nada que ver, hermano. Jesús vivió humanamente como pobre. Pobre, nació pobre y murió pobre. Dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, para los demás les dio todo. ¿Se acuerdan? La multiplicación de los panes alimentó 5,000 personas, alimentó 3,000 personas. A los otros les dio todo. A la gente le daba la salud. Sanó a muchos Jesús. Es más, resucitó muertos. Sanó personas que era imposible que tengan recuperación o salud. Los paralíticos, por ejemplo. Eso hizo Jesús. Por eso es increíble el Evangelio. Otra característica. Jesús fue crucificado en el Gólgota. Era
a 1 kilómetro más o menos, un poquito más del centro de Jerusalén. Significa el lugar de la calavera, en donde ahí se quedaban el resto de los cuerpos, ahí se hacían las ejecuciones. No solo Jesús murió en la cruz, era una costumbre colgar a la gente en la cruz, a veces en cantidades, porque el imperio romano, hermanos, era terriblemente opresor. El que robaba, el que traicionaba, el que hacía algo a un ciudadano romano, se le mataba, hermanos, se le mataba sin piedad. Y se le colgaba en el madero, ¿para qué? Para que la gente tenga miedo. Era un mensaje: al que se porta mal en el imperio romano, ahí va a estar, colgado hasta morir. Algunos tardaban mucho tiempo para morir, se les dejaba mal herido y morían desangrados. Luego cuentan los libros históricos que venían los pájaros y empezaban a comer y a despedazar las carnes de las personas estando vivas todavía. Era algo terrible morir en la cruz. Y Jesús se fue ahí en la cruz y se fue como un criminal. A Jesús le crucificaron como criminal, siendo inocente, porque solo los criminales iban a la cruz, solo los criminales. Entonces Jesús fue y murió como un criminal. Los judíos le denunciaron como blasfemo. ¿Por qué querían la muerte los judíos de Jesús? O sea, la causa que presentaron a Pilato y al poder judicial del imperio romano fue esta: este hombre dice que es nuestro Dios y no es, no aceptamos, para nosotros es blasfemia lo que dice. Entonces el sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo judío, se fue y habló y llevó a las multitudes y dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Él dice que es nuestro Dios y no es nuestro Dios. Por eso Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Están diciendo ahí que vos sos el rey de los judíos. ¿Qué le dijo Jesús? Para eso he venido. Para eso he venido. Qué locura, ¿verdad? Un hombre con una corona de espinas, ensangrentado, desnudo. Por el tema de la morbosidad, no se pueden hacer los teatros y las películas con Jesús totalmente desnudo. En las películas y en los teatros que hacen en la iglesia, se hace a Jesús con un manto y todo eso. Jesús estaba desnudo, hermanos. Desnudo, casi todo el tiempo estuvo desnudo, para vergüenza suya y para que los romanos se burlen del pueblo judío. Y Pilato en su pensamiento decía: este es Dios. ¿Qué va a ser Dios? ¿Cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede ser rey? ¿Rey de qué? Ni su pueblo le acepta. Y Pilato vio a Jesús como un loco, tal vez un enfermo mental, un pobre tipo, y dijo Pilato: yo no veo nada en este hombre, mejor le suelto. Pero seguía la presión de los judíos y gritaban cada vez más fuerte, dice la Biblia: crucifícale, crucifícale, no nos devuelvan a Jesús, no queremos. ¿Qué dijeron después? Queremos a Barrabás. Él sí era criminal de verdad, hermanos. Barrabás ya fue desechado por los judíos. Barrabás era una vergüenza para la comunidad judía, pero preferían a Barrabás que tener a ese hombre de Belén como su Dios y Salvador personal. Ese es el evangelio, hermanos, que tenemos que predicar. El evangelio es el purete, es el evangelio verdadero, hermanos. Cualquiera que predique otra cosa es blasfemia. Cualquiera que predique otra cosa es herejía y falsa doctrina. Cristo murió como un criminal. Por eso es increíble este evangelio. Ahora, sin embargo, hermanos, esta muerte de este criminal que consideran
los romanos y los judíos, cambió la historia de la humanidad para siempre. Hasta el mundo reconoce un antes de Cristo, después de Cristo. Ustedes van a ver en las historias cómo se mide la cronología de los acontecimientos humanos. Se llama historia universal. Antes de Cristo, después de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? La muerte ha cambiado todo. La muerte de Cristo no solo cambió el sistema del mundo, sino también cambió la forma de relacionarnos con Dios. Hoy tenemos un nuevo pacto en su sangre, dice la Biblia. Hoy tenemos entrada a Dios por medio de esa muerte y resurrección. Hoy entramos en Cristo y se llama gracia. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios esta mañana? Por gracia, como decía Tomás, no fueron nuestros méritos. Si Dios requiriera nuestras obras, ninguno de nosotros entraría en el reino. Ese es el mensaje que debemos darle a la gente. Vengan a Cristo, es gratis, es por gracia, es por gracia. Cristo murió en una horrible cruz, el poder de la cruz, ¿verdad? Mis pecados llevó Cristo. Él pagó por mí. Yo tenía que ser ese criminal delante de Pilato. Tú y yo teníamos que estar frente a Pilato. Pero Cristo se puso por nosotros. Y dice la Biblia, fue llevado como cordero al matadero. Y no abrió su boca, porque fue obediente para ir a la cruz. ¿Qué más hace esta cruz? O la muerte de Cristo en la cruz. Es el único medio de salvación del pecado y reconciliación con Dios. Nos estamos equivocando, hermanos, como iglesia. Nosotros le hacemos venir a Cristo a la gente sin hablar de la cruz. Tenemos que hablar de la cruz. La gente tiene que pasar por la cruz. Amén. Tiene que escuchar sobre la cruz. No está en una cruz de madera la suerte de una persona. No está en un crucifijo, no está en una cruz colgada en una pared, ni en el cuello, ni en los brazos. No es un amuleto. Es un símbolo horrendo de lo que pasó Cristo. Amén. Es una señal, es una simbología de lo que Cristo pasó por nosotros. Y por medio de esa cruz, nosotros tenemos entrada, tenemos acceso a Dios y reconciliación con Dios. Otra característica del Evangelio: era tan pobre Jesús que no tenía ni tumba. No sé si leyeron esa parte. No tenía ni tumba. Había que bajarle del madero. ¿Y dónde le ponemos? Porque no hay tumba. Pero como Dios controla todas las cosas y provisiona, provee todo para sus hijos, ya había preparado un hombre que iba a prestar su tumba. ¿Quién era ese hombre? José de Arimatea, un hombre rico, potentado, que tenía su tumba propia, ya todo pagado, esperando cuando llegue su muerte. Me imagino que ya había pagado todo para su familia, una tumba decente. Y Dios movió el corazón de José y José mismo fue a buscar el cuerpo, porque la ley romana decía que para exigir el cuerpo de alguien, de un criminal colgado, había que ir a los gobernantes, a Pilato y a los magistrados y solicitar el cuerpo. ¿Saben qué, hermanos? Como la mayoría era criminal y eran desechados de la comunidad judía, nadie pedía el cuerpo, ni los parientes a veces pedían el cuerpo de las personas. Decían, no, que coman los animales nomás. Y eran comidos ahí, estaban ahí, nadie bajaba esos cuerpos, hermanos. Por eso el Gólgota estaba lejos y era un lugar hediondo.
y lleno de muertos y lleno de huesos, ¿verdad? Por eso el Gólgota se llama lugar de la calavera, por ejemplo. Ahora, el Señor, Dios Padre, no permitió que ninguno de sus huesos de su Hijo se pierda, se quiebre. Entonces, antes de tiempo, se bajó el cuerpo, fue colocado en la tumba. Era la época de la Pascua. Por la costumbre judía no era bueno que permanezca un cuerpo a la intemperie. Entonces, José de Arimatea hizo todo eso. Sin embargo, hermanos, Jesús al tercer día se levantó de entre los muertos. Algo que me llama la atención del Evangelio, hermanos, que me impacta, es que Jesús no tenía tumba. Por eso es el dueño de todo lo que hay. ¿Verdad que es? Qué increíble, ¿verdad? No tiene tumba en la tierra, pero es el dueño de todo. De toda la tierra es el dueño. Es el Señor, es el creador y hace lo que quiere con su creación. Pero hasta en eso se sujetó Jesús. Hasta en eso se sometió. No le pidió al Padre ni siquiera dónde ser colocado al morir. Qué impresionante, hermanos. Luego de 40 días de su resurrección, subió al cielo. Estuvo 40 días con los discípulos, ¿se acuerdan? Se apareció a los apóstoles, se apareció a las mujeres que le seguían, se apareció a los discípulos. Se cree que se apareció a 500 personas más o menos en el periodo de 40 días. Y fue al cielo, ascendió y dijo a su pueblo que no se aflija, que esperen la venida del Espíritu Santo, y conocemos la historia, ¿verdad? Ahora la pregunta es, hablando o atendiendo a todo lo que dijimos recién, les pregunto, hermanos, ¿quién puede creer este mensaje? ¿Quién puede creer este mensaje? Solamente alguien que es tocado por el Espíritu Santo. Amén. Solamente que es tocado por el Espíritu Santo. Yo estoy tan arrepentido de muchas cosas que hice con el Evangelio, hermanos. Y me arrepentí en público y en privado delante de Dios. Y llevé mucha gente a Dios o a Cristo. Lo hice de corazón, pero lo hice mal. Les llevaba a Cristo con las promesas de abundancia material o de milagros y sanidades, pero no a través de la cruz, no con la condición de que carguen la cruz. Y mucha gente vino a Cristo, pero vino sin entender el Evangelio. Amén. Por eso tenemos problemas hoy. Mucha gente cree que está en Cristo, pero está por intereses o está por otra cosa que el Señor les pueda dar. Pero Cristo en prioridad y por sobre todo y exclusivamente vino para dar vida eterna. ¿Qué ofrece, hermanos, Cristo con su evangelio? Perdón de pecados y vida eterna. Y es lo que tengo que decirle a las personas. Y el que cree será salvo. El que cree será salvo. Seguimos. ¿Saben cuál es el consuelo que tengo? Que cuando predicamos el evangelio no descansa o no depende de mis palabras y no depende de mi talento y no depende de mi capacidad de enseñar ni de explicar. Depende del Espíritu Santo obrando poderosamente. Amén. Depende del Espíritu. Eso es un gran consuelo, hermano. Antes me desanimaba, no sé si te pasó alguna vez, le hablas por horas y por días a alguien de Cristo y el corazón sigue más duro que una piedra. El corazón sigue durísimo. El corazón sigue ateo
y le explicaste versículo por versículo y te mira y te hace así, ¿entendiste? No, el chavo, ¿eh? Sí, sí, qué lindo lo que me decís, pero acá no se mueve nada, hermanos, no se mueve nada. Es peor que picar concreto o picar un diamante o un túnel lleno de piedras. El corazón es más duro que eso, ¿verdad? Es más duro que eso el corazón. Pero el alivio y el consuelo es que no depende de mí, sino que depende de quién, de la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando voy a predicarle a alguien tengo que orar y encomendarme al Señor, que el Espíritu Santo obre poderosamente en ese corazón de piedra. Esta verdad, hermanos, nos debe alentar y nos debe, por ejemplo, lo que me pasa a mí en la vida cotidiana, recorriendo y andando y mirando el mundo, ¿verdad? Yo así como usted, hermano, yo me relaciono con gente del mundo todo el tiempo, todo el tiempo. Uno mira la televisión, mira cómo está el mundo, mira cómo está la sociedad, mira cómo están los niños hoy, la juventud de ahora. ¿No te agarra alguna vez ese desánimo y decir, ¿quién se va a convertir? ¿Quién puede oír este mensaje? ¿O no dijiste por alguna persona o un pariente, ni con... O sea, te da tanta impotencia y uno a veces baja los brazos y decir, no, yo creo que está predestinado ya no se va a convertir, ¿verdad? Pareciera así, lo que ven nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos. Pero ¿cuál es el consuelo, hermanos? Para mí, que yo entiendo y entiendo mejor ahora que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Amén. El Espíritu Santo hace la obra. Fíjense lo que dice Job 9:30. Ahí les voy a hacer, vamos a buscar un poco la palabra también. Job 9:30. Job 9:30. Lo que ya decía Job sobre el hombre. Job 9:30. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Aquí está diciendo sobre la depravación total del hombre. Una cosa que tienen que saber, hermanos, es que el hombre no tiene cura. El hombre no tiene cura. Solo Cristo es la cura para el hombre. El hombre no tiene solución. Aunque le veas tan lindo y bonito a tu vecino, en conducta, en palabras, aunque sea tan educada la persona, la Biblia dice que están en sus delitos y pecados muertos. Y tenemos que entender eso. Y que necesita el Evangelio. Todos necesitan el Evangelio desesperadamente. Todos, sin excepción, necesitan el Evangelio. Job lo dijo, fíjense que lo dijo Job. Job era, hermanos, más íntegro que todos nosotros juntos. Más sabio, más íntegro que todos nosotros juntos. Aún así él tenía la capacidad de ver sus pecados. Fíjense, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Conocí un hombre que por su conducta externa, un creyente, ¿verdad? Muy dedicado a Dios, muy servicial, ¿verdad?
eh, hablan bien de ese creyente, tiene como una vida intachable por ahí, ¿verdad? No sé, muy prudente con sus palabras. Tremendo, o sea, digno de imitar, por decirlo así, ¿verdad? Y le busca al Señor y ora. Pero lo que me sorprende es cuando nos sentamos a tomar tereré a veces y me dice: pastor, mis pensamientos son terribles. Yo no voy a decir los míos entonces, le digo. Con esa vida que tenés, sí, yo no soy nada delante de Dios. Mis pensamientos son terribles. Tengo muchas debilidades. Un ejemplo, hermanos, de que aún buscándole al Señor, aún viviendo en integridad, a la luz de Cristo, al mirarnos frente a Cristo, nos encontramos en un estado de depravación. Y yo decía, si este hombre tiene malos pensamientos, si fuera por obras, ¿verdad?, nadie califica. David, el rey David dijo: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántos piensan igual que David? Yo camino y ya choco con mi pecado, ¿verdad? Mi pecado está siempre delante de mí. David reconocía que le amaba al Señor, quería agradar a Dios, pero también sabía que humanamente era pecador, era pecador. Otro. Pablo dijo, ustedes saben el versículo. ¿Qué dijo de él Pablo? Romanos 7:24. Miserable de mí. Yo no puedo entender por qué Pablo dice eso, hermanos. Ahora lo entiendo un poco, pero mirando la historia de Pablo, cómo predicó, cómo recorrió el mundo entero, cómo dio su vida por la causa cristiana, cómo vivió para otros. Pablo es un ejemplo de vivir para otros, hermano. Pablo, ustedes no van a ver a Pablo en un capítulo de Hechos. Fíjense que dice Pablo en Berea, Pablo en Atenas. No van a encontrar que dice Pablo de ferias, Pablo de vacaciones. No hay un capítulo sobre Pablo de vacaciones. Pablo trabajó incansablemente 30 años por el Evangelio y dijo: miserable de mí, miserable de mí. ¿Se dan cuenta? Que el Evangelio le tiene que alcanzar a las personas, hermano. Por eso Dios ha provisto el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, hermanos. Romanos 1:16. Vamos a la segunda parte. Romanos 1:16. Dijimos que Pablo no se avergonzaba y la iglesia no se debe avergonzar del Evangelio. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio, hermanos. No te avergüences del Evangelio. Le voy a hacer esta pregunta nomás, de sentido común. ¿Cómo podemos avergonzarnos de alguien que nos dio gratuitamente la vida eterna? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos avergonzarnos de alguien que nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando yo me convertí, hermanos, y empecé a crecer en los caminos del Señor, yo tenía un pecado, por decirlo así, cuando era mundano, ¿verdad? Le llamo pecado porque creo que es egoísmo. El temor es un pecado. Yo era un hombre muy temeroso. Por fuera aparentaba, ¿verdad?, fortaleza y todo eso. Pero temor de qué? Temor de muchas cosas. Temor de la vida, de las circunstancias, temor de lo que puede venir en el futuro.
No dormía bien, los temores, los temores. Yo tenía muchas pesadillas, por ejemplo. Eso es porque alguien está sin paz, no tiene paz, ¿verdad? No hay paz. Y gratuitamente, hermanos, recibo de Cristo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Ya no hay temor, no hay temor. Dice la Biblia que el perfecto amor de Cristo echa fuera el temor. Otra cosa que nos dio el Señor, hermano, y cómo tener vergüenza de Él, nos dio libertad, libertad. Tenemos libertad en Cristo. Estando en pecado y en tinieblas, andamos preocupados, ¿verdad? La culpa. ¿Saben qué es lo que refrena la libertad? O sea, no nos da la experiencia de la libertad plena. La culpa, el sentido de culpa. La gente sabe, hermano, afuera que es culpable. Y eso no le deja vivir plenamente. Buscan la felicidad a cualquier costo, pero la culpa es el problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me voy a avergonzar de alguien que me dio vida eterna, salvación, paz interior, libertad? Otra cosa que me dio a mí, seguramente a ti también lo experimentas, seguridad, seguridad. Nadie me va a quitar, hermanos, ninguno de ustedes ni nadie me va a quitar la seguridad que el Señor me dio de que me iré al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me voy al cielo, hermanos. Sin jactancia lo digo. No es porque soy pastor o porque hago obras, simplemente porque está en la Biblia, hermano, y yo creo eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, y yo creo eso. Hoy estarás conmigo. Yo soy como ese ladrón ahí. Está yo. Creí, estoy ahí colgado, soy pecador, merezco morir, pero yo creo lo que dice ahí de todo corazón, hermanos. ¿Cuántos van al cielo? No mires tus obras porque no te vas. No te vas. No mires tus obras porque no te vas, mi hermano, no te vas. Esa seguridad no la fabriqué yo, sino que la confianza te la da Cristo con los años. Con los años. A medida que pasan los días, Cristo fortalece eso que creíste alguna vez. Cristo fortalece, hermanos. Entonces, ¿cómo voy a tener vergüenza de alguien que me lleva al cielo siendo pecador abominable a sus ojos? ¿Cómo voy a tener vergüenza del Señor? Romanos 1:16 dice, la segunda parte, porque es poder de Dios, poder de Dios. ¿Por qué tiene que ser poderoso el evangelio, hermanos? ¿Por qué Jesús hizo este evangelio poderoso? Este mensaje tiene poder. Yo participé, hermanos, yo tengo montones de certificados en cursos de capacitaciones, liderazgo, aprenda a hablar en público, aprenda aquí, aprenda allá, aprenda acá, ¿verdad? Y me sirve para mi currículum, está bien, ¿verdad? Cambie su mentalidad, ¿verdad? Sea un ganador. Todo eso yo me fui. Me vas a ver por ahí en la foto, ¿verdad? Sea aquí, sea allá, sea allí, ¿verdad? Y también, como fui vendedor, participé en un curso donde cómo estar estimulado desde las 6 de la mañana, pero no le voy a hacer el curso. No le voy a mostrar cómo se hace. La empresa ponía un espejo gigante, un espejo gigantesco. Y muchos se van desanimados, llegan desanimados, son vendedores, pero como no venden. ¿Cuál es un vendedor bueno, hermano? Un vendedor no se desanima ni si no vende. En cambio, el mal vendedor solo si vende está animado, ¿verdad? Entonces baja, se desinfla, ¿verdad? Hace 15 días que no coloca un vehículo, no coloca una heladera, no vende esto, no vende. Entonces está.
Entonces se abren esos cursos y ponen espejos grandes y uno se mira y tiene que hacer así. Yo puedo, yo soy campeón aquí, allá, ¿verdad? Solamente que ese día está animado, lunes. Está para atropellar, hermanos. El martes, miércoles, ya otra vez. Al curso, me quiero escribir otra vez. Porque no tiene poder. Eso no tiene poder, hermano. Eso es circunstancial. Vamos, fuerza. Eso es circunstancial. Aquí lo que está diciendo, el mensaje del evangelio es diferente. El mensaje del evangelio cambia el corazón. Amén. Otros mensajes estimulan, animan, levantan el ánimo un rato para esa ocasión. Pero el mensaje del evangelio cambia la mente, cambia el corazón. Amén. Por eso es poderoso. Romanos 1:16. La palabra poder es dunamis. Pero aquí hay que aclarar algo. Dunamis. De ahí, de esa palabra dunamis, en la época moderna se usó para llamarle dinamita al invento que hicieron, ¿verdad? La pólvora. Y lo fabricaron y se dieron cuenta que es explosivo, eso explota y tiene un poder de impacto, ¿verdad? Que puede derrumbar una pared, puede matar a una persona, depende de la cantidad que se carga, ¿verdad? De explosivo. De ahí viene la palabra dinamita. Pero Pablo en esa época no conocía la dinamita que nosotros conocemos. Pablo no le llamó dunamis o no le puso dunamis al evangelio porque el evangelio explota o porque el evangelio tiene un poder de la dinamita. No. La palabra poder para Pablo, la palabra dunamis en la época significaba otra cosa, no dinamita. Dinamita nosotros le pusimos nomás ya ahora a la dinamita, ¿verdad? Pero para Pablo, para los griegos y para las personas, decir algo que es dunamis significa que solo eso puede hacer algo. Solo ese mensaje tiene poder. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Cuando un griego decía dunamis, esto es dunamis, significa que esto, solo esto, por ejemplo, estas columnas son dunamis para atajar el techo. Lo que los griegos estaban diciendo que solo estas columnas pueden sostener el techo, otras columnas no. Exclusividad significa eso. Entonces Pablo decía, es poder de Dios, es dunamis, significa que esto sí lo cambia todo. Amén. Y el poder de Dios se manifiesta en muchas formas en la Biblia. Por ejemplo, ¿dónde se ve el poder de Dios? En Génesis 1, con la palabra de su poder, Hebreos. ¿Cómo creó todas las cosas? Con su poder. Todo el mundo, hermanos, está pendiente, ¿verdad? Y hay que orar, hay que saber orar, pero hay que orar por lo que está pasando en el Caribe, en México, en Miami, ¿verdad? Los huracanes, terremotos. Ese es solamente, hermanos, un pequeño soplo del poder de Dios. Es solamente una orden con su palabra. ¿Entienden? En las redes sociales ponen fin del mundo, ponen esto, el fin de los tiempos. La gente no se imagina lo que va a ser el fin del mundo, hermano. Esto es un viento para Dios, hermano, que está pasando a 300 kilómetros por hora. Nosotros que somos polvo y pequeñitos, para nosotros, hermanos, se cae el mundo abajo. Para Dios es simplemente un soplo por una parte de la tierra. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo, hermano? El poder de Dios es incalculable, inimaginable. Lo que está pasando ahora ni se asoma con lo que va a ser el fin del mundo, hermano. La gente ni dimensiona lo que va a ser el fin del mundo. Las estrellas del cielo van a caer a la tierra, hermanos. Eso para empezar nomás. Pero ese es otro tema.
Lo que les quiero decir es que Dios manifestó su poder desde la creación. Segundo, por ejemplo, el poder de Dios se ve en su omnisciencia, en su sabiduría. La Biblia dice que a cada estrella llama por su nombre. ¿No te impresiona eso? Cada estrella tiene su nombre y Dios conoce todas. También a sus ovejas dice que las conoce una a una. No sé si te pusiste a meditar cómo Dios te conoce a vos y me conoce a mí. Entre nosotros no nos conocemos muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios están aquí? Ni los matrimonios se conocen tan bien como Dios les conoce a cada uno de nosotros. Alguna vez una esposa reacciona y dice, no sabía que vos, o sea, sí, ahora ya me conoces. No, nunca vas a saber todo de tu pareja. Ahora, Dios lo sabe todo. Dios nunca va a decir, nunca voy a saber todo de ti. Al contrario, conoce todo de nosotros. Antes que hables una palabra, dice la Biblia, Dios la sabe toda. Dios sabe todo, hermanos. ¿No te impresiona eso? Dios sabe cuánto pelo tenemos. Creo que ya va quedando menos, ¿verdad? Pero Dios dice que sabe uno a uno. Imagínense, pónganse hoy a contar si pueden, ¿verdad? A contar y a anotar. Y se van a dar cuenta que se van a cansar, no van a poder. Ahora, ¿qué dice Dios? Yo conozco todo de ti, hasta tus más íntimos pensamientos. Y eso se llama poder de Dios. Otra forma de manifestar el poder de Dios. Dios separó las aguas del Mar Rojo. No sé si te impresiona eso. Dios separó el mar, hermanos, para que su pueblo pase en seco. Decía el pastor Sugel Michelén se llama, ¿eh? Muchos le conocen. La iglesia, dice, hasta la iglesia de Cristo está perdiendo algo que no tiene que perder. Hasta los creyentes están dejando la impresión, se dejan de asombrar. Hemos perdido como creyentes la capacidad de asombro. O sea, no nos asombra el poder de Dios. No nos asombra. Tenemos que volver otra vez a alimentar el asombro. Nos tiene que asombrar, hermanos, el poder de Dios. No sé si viste ya el amanecer o el anochecer, el poder de Dios ahí, hermanos. Todo controlando todo. Supervisando el día y la noche. Y también, hermanos, no hay que preocuparse del huracán y todo eso en ese sentido, en que Dios maneja y va a detener el huracán cuando Él quiere nomás. Con su palabra, con una sola orden, las aguas van a retroceder y todo va a estar quieto otra vez. Ese es el poder de Dios, hermanos. Otro. Dice la Biblia que los montes se derriten bajo sus pies. Ese es el poder de Dios también. Las montañas, cuando Cristo pise la tierra, dice la Biblia que las montañas se van a derretir y no van a soportar. ¿El qué? Tanto poder, tanta furia, ¿verdad? Tanto poder de Dios. Job 41, les voy a mostrar este pasaje y márquenlo porque a mí me asombró cuando busqué y leí, hermanos. Job 41. Nunca había leído este pasaje. Job 41. Versículo 5. Job 41, 5. Puede poner en su Biblia poder de Dios, ¿verdad? Job 41, 5. ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros?
Aquí está hablando del poder de Dios, del poder de Dios. El versículo 1. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? O sea, Dios como que jugando con las bestias. El leviatán era un monstruo gigante marino, ¿verdad? Y dice Job, ¿vas a jugar con el leviatán? ¿Vas a domarlo y hacer lo que quieras? Como una nena juega con su muñeca, versículo 5. Las que tuvieron muñecas, las nenas y sus hijas, ¿verdad que le despedaza a todas sus hijas? Juegan, ¿verdad? Le viste, le sacan, le pinta, así hace Dios con su poder, con lo que quiere. Entonces, te pregunto, mi hermano, mi hermana, después de todo lo que vimos, ¿crees en el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es más grande que lo que usó Dios para la creación, que lo que usó Dios para abrir el Mar Rojo. Eso no fue nada, hermanos. El poder del Evangelio es más grande que todo eso, y Dios lo usa para convertir a las personas, para transformar el corazón. Por eso debemos predicar este Evangelio y no otro Evangelio. Tenemos que creer, hermanos. Amén. Tenemos que creer. Otra pregunta. Esto es algo personal que lo puedes responder en tu mente, ¿verdad? Te pregunto, ¿todavía crees que tus parientes se pueden convertir con la simple proclamación del Evangelio? ¿O estás ya desanimado hace rato? Y estás buscando otra estrategia humana para hacerlo. Otra pregunta, ¿necesitas alguna estrategia para atraer a los pecadores ante el Señor? Y ahí donde yo hice un mea culpa que les conté, ¿verdad? Tal vez creía en Jesús, pero no estaba muy convencido de que el simple mensaje del Evangelio iba a cambiar a una persona. Entonces usamos los métodos. Las iglesias usan muchas técnicas y métodos para atraer a la gente, para que la gente venga. Amén. Y está mal porque el Señor solo mandó a que prediquemos el Evangelio. Predica el Evangelio, que Jesús fue pobre, que murió en una cruz, que nació de una virgen, y Dios va a usar esas simples palabras tuyas para cambiar el corazón de una persona. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. La iglesia fue plantada para eso en la tierra, para esparcir la semilla y esperar la cosecha. Amén. Dios se encarga de eso. Dios se encarga de hacer germinar eso. Dios se encarga de tocar el corazón. Esa es la parte de Dios. Esa es la parte que le toca a Dios. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos, les voy a comentar. Se hizo una encuesta a creyentes evangélicos, ¿verdad? Se tomó un número en diferentes ciudades y se hizo una encuesta. Y como resultado, según estos hermanos que hicieron la encuesta, la mayoría sinceramente no cree que solo predicando el Evangelio la gente se va a convertir, que hay que hacer algo más. Imagínense en la situación que estamos, ¿verdad? Que hay que hacer algo más. De ahí que vinieron las ideas en las iglesias de entretener o hacer algo más. Hacer algo para que el mundo venga a Cristo, ¿verdad? Hacer algo más interesante que solo predicar de Cristo. Algo que impacte al mundo. Algo que diga, sí, esto es lo que quiero. Entonces las personas usan estrategias
y métodos. Y dijeron los encuestadores, dijeron esto: nos dimos cuenta que las iglesias grandes, en Estados Unidos principalmente, ahí se hizo la encuesta, las iglesias grandes de Estados Unidos se parecen más a un circo que a una iglesia. Esa es la conclusión que llegaron. Se parecen más a un circo. ¿Saben qué, hermanos? En la parte lumínica, ustedes van a ver las iglesias grandes, ya no solamente ponen fluorescentes, sino ponen las luces de esa que se mueve todo así. Y cuando yo veo esas luces, me lleva a mi pasado por ahí. O iglesias que tienen esa pelota, bueno, los que se fueron por ahí, gira y el ujier apaga la luz de repente y Cristo aparece, ¿verdad? Es un circo, humo. Es más, yo fui uno de los que compró el humo, ¿verdad? Psss. Imagínense yo entrando, hermanos, y detrás me el humo. Me ponen ahí derle, me plumo el humo. Un montón de humo había sido, me tapa todo, ¿verdad? Y ustedes, cuando yo entro, empiezan a gritar: Justin Bieber, ¿verdad? ¡Ah, el pastor! Ese es el circo, esa es la iglesia moderna, hermanos. ¿Qué va a traernos el pastor hoy? ¿Verdad? Y promesa de riqueza, que ustedes son campeones, que ustedes son... Y así se van divertidos y entretenidos. Qué lindo estuvo el culto. Y eso, ¿por qué le hago toda esta escena? Porque eso concluyeron en Estados Unidos. Las iglesias grandes se están convirtiendo en circo y se invierte mucho dinero, hermano, en tecnología, en cosas tecnológicas, ¿verdad? Para que sea más lindo todo, mejor música, mejor ambiente, bien cómodo tiene que estar la persona que viene, hermano. Bien cómodo, como está acostumbrado con el mundo, de lujo, ¿verdad? No estoy en contra de eso, sino estoy en contra de la forma que se está haciendo. Seguimos. Tengo otra copia, hermano, no se preocupe. Gracias. Dice que es un circo en vez de una comunidad de cristianos. ¿Cómo es una verdadera iglesia, hermanos? ¿Cómo es una verdadera iglesia? ¿Cómo tiene que vivir iglesia? Como dice Tomás, ¿verdad? Algo que no aprendimos todavía, aquí en Sudamérica al menos, es a vivir como iglesia, a ser iglesia. Amén. O volver a la iglesia de la antigüedad. Por ejemplo, una característica de una iglesia es que somos como una familia. Somos una familia. Nos ayudamos, ¿verdad? Sabemos uno por el otro, nos interesamos. Por ejemplo, otra forma de hacer iglesia de en serio es domingo a la mañana sagrado para el culto. Eso tenemos que volver a recuperar, hermanos. Amén. Tiene que ser sagrado. Les cuento que hoy otra vez pasé por la iglesia que está por mi casa, como conté el domingo pasado, ¿verdad? Lleno de autos, hermanos. Pues es una iglesia católica. Y yo dije, yo golpeo mi vehículo cuando paso por ahí. No puede ser, no puede ser. Ya están saliendo. O sea, a las 7 es la misa, hermanos. Si cambiamos va a las 7. A las 7 es la misa y lleno. No puede ser, Señor. Y me entristece, hermanos, que el culto para muchos hermanos es una opción, no más. O viajar o culto, ¿qué decidís? O esto, o... Yo sé que cada caso es un caso, pero no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general de Cristo. Amén. Faltamos por cualquier cosa, tenemos un poco más de sueño, un poquito de gripe, un poquito de esto, tengo que hacer lo otro. Yo creo que deberíamos organizar la semana para que el domingo quede libre para mi Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Organizarme, hacer ya toda mi tarea antes, limpiar antes. Mi esposa es testigo, yo ya cociné ayer. Yo cocino, hermano.
Ya cociné ayer una parte para estar tranquilo, ya ir y hervir el fideo y ya está. Bien práctico. Porque imagínense yo, hermanos, siendo que debo dar ejemplo, les digo, dice Tomás, hoy no viene el pastor, quiere hacer un asado en su casa. Si quiere aprovechar una oferta de choricitos que hay, por eso voy a predicar yo, dice Tomás. Ustedes se van a ir todos ofendidos, hermano. Si usted se ofende si yo falto el domingo, yo también me ofendo si usted falta, hermano. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Porque yo tengo derecho a faltar también. Soy oveja del Señor también. ¿Verdad, hermano? Tengo líderes que predican, puedo tomarme una licencia. ¿Sí? Pastor se fue al shopping, hermanos. Hoy tiene una oferta de camisas. Me van a reprender todo mal, pero cuando usted falta nadie le dice nada, hermano. Entonces tenemos que volver al Evangelio. Seguimos. Entonces esta encuesta es veraz. Es triste esta encuesta que pasa en los Estados Unidos. Pero nosotros por lo menos aquí no tenemos que permitir que el diablo haga un circo de esta iglesia, sino que sea la iglesia de la predicación de la palabra de Dios. Seguimos. Otra forma de hacer iglesia es que los creyentes tienen que anhelar adorar el domingo. Adorar el domingo. Cantar fuerte significa eso. Por ejemplo, la parte de la adoración cúltica es cantar con todo el corazón, hermanos. Cuando cantamos a Él le estamos cantando. ¿Cuántos están entendiendo? Yo a Él, yo me estoy dedicando toda mi garganta para Él. Toda mi gratitud es para Él. Él me salvó, hermanos. ¿Saben cómo yo vengo el domingo? Yo vengo consciente que Él me salvó toda la semana. Me perdonó todos mis pecados toda la semana. Me guardó toda la semana. Se proyecta la música y digo en mi corazón, esto es para ti, Señor. Para ti es esta canción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces me implica que yo debo venir, tratar de venir para la hora, porque no quiero perder ni la primera música, Señor, porque la primera música ya es para ti. Por eso los encuestadores dicen, es un circo, es un shopping, porque en el shopping no hay obligaciones. Uno entra a la hora que quiere, llega, sale, pasea sin compromiso, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos volver a ser iglesia del Señor. Eso significa, ¿saben cuando estás cumpliendo? Cuando es sagrado para ti el domingo, cuando cantás de todo corazón, cuando servís al Señor. ¿Saben qué significa eso? Que el poder de Dios te alcanzó realmente. Te alcanzó el Evangelio. El poder de Dios cayó sobre tu vida. Porque el Evangelio cambia la actitud, hermanos, cambia el corazón. Seguimos, vamos terminando. Lo único que hace el circo es mantener a personas sin Dios dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Ese es el peligro de que el Evangelio no sea poderoso en tu vida. Amén. Lo que me preocupa como pastor, hermanos, número uno, yo conozco por la gracia de Dios, Dios me dio muchos conocidos y amigos, pastores, líderes de otra iglesia. Donde yo me voy me saluda a la gente, hermanos. Alguno que otro dice, ¿cómo me conoce? O sea, le conozco a las personas en Ciudad del Este. A los de la comunidad de iglesia, a los que son de iglesia, ¿verdad? Conozco el músico de alabanza de tal, allá, acá el ujier de pastores, misioneros. Todo eso el Señor me dio el privilegio de conocer. Congregaciones enteras. Y de todo corazón, hermano, lo que me preocupa es si esas personas realmente entienden el Evangelio. Entienden el Evangelio. Si no se van, si no son solamente evangélicos, sino que si entienden el Evangelio, si Cristo cambió sus vidas, si Cristo lavó sus pecados y si ellos están procurando vivir la vida cristiana.
Imagínense, estoy pensando en gente de iglesia. Después el mundo otra vez afuera. Los que nunca han oído el evangelio. Ese es otro tipo de gente otra vez. Entonces debemos, hermanos, trabajar juntos, luchar. Primero nosotros convencernos del evangelio y después predicar el evangelio. ¿Por qué la iglesia primitiva, hermanos, salía corriendo a predicar el evangelio? Desesperados estaban, hermanos, por predicar. Porque ellos entendían lo que hizo en ellos el evangelio. Ellos experimentaron lo que pasó con ellos el evangelio. Y querían que los otros tengan el evangelio que ellos tienen en su corazón. Deseaban de todo corazón y estaban dispuestos a morir por esa causa. Amén. A esa meta nosotros tenemos que llegar en nuestra vida personal. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo renunció a todo, hermanos, por convicción. Él estaba convencido. Una cosa, la convicción no se impone. Yo no puedo imponerte que vos seas fogoso en Cristo, perseverante en Cristo. Eso tiene que nacer de tu corazón. Amén. Leer la Biblia no tiene que ser una imposición de balde. Yo te voy a imponer. No sirve de nada mi imposición. Por eso yo no le impongo a nadie. Siempre invito, nomás invito al que quiere, el que quiere, el que quiere, el que quiere. Tiene que nacer. Amén. ¿Cómo se hace para que nazca? Se le pide a Dios, Señor, dame el deseo. Yo quiero estar lleno del fuego interior. Quiero predicar como Pablo, como Juan, como los mártires. Quiero ganar almas para ti. Y ahí te vas a dar cuenta que el poder del evangelio te alcanzó. Amén, hermanos. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tu vida cotidiana, Dios se va a ocupar. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo en el fondo Jesús. Deja, yo me encargo de lo demás, de tus cosas terrenales, de tu sufrimiento, dolor, enfermedad, comida, vestido. Deja, yo me ocupo de eso. Tengo el control del huracán, tengo el control de las estrellas, tengo el control del cielo. ¿Cómo no voy a tener control de tu vida? Cristo no murió por huracanes, Cristo no murió por los planetas, Cristo murió por ti. Amén. Y murió por mí. Y yo estoy convencido que se ocupa más de mí que de los planetas, hermanos. Se ocupa más de mí que de la creación. Porque Él murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? Él murió por ti, mi hermano y mi hermana. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Les voy a decir, y con esto terminamos, algunas frases que dijeron hermanos en la fe del pasado, misioneros, teólogos, pastores, con respecto al evangelio. Y espero que te pueda servir de ánimo, de consuelo. A mí me sirvió mucho algunas frases que están aquí, les voy a leer. Dios solo tuvo un hijo, Jesucristo, y este fue el mayor misionero de todos. Esto lo dijo un anónimo. Otro, al testificar, nuestra función primordial es proclamar el evangelio. Son frases sencillas, ¿verdad? Otro, sacar un hombre de un barrio, sanar su cuerpo, darle de comer, darle ropa decente y hasta proveerle una casa propia en el campo y dejarle morir en el infierno, verdaderamente no vale la pena hacer eso, sino que predicar el evangelio. ¿Se dan cuenta? Otro, la iglesia que deja de predicar el evangelio pronto dejará de ser una iglesia evangélica. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos son evangélicos? Yo soy cristiano evangélico. ¿Por qué? ¿Por qué somos cristianos, hermanos?
Porque Cristo, o sea, somos propiedad de Cristo. ¿Y por qué somos evangélicos? Porque predicamos el evangelio. Por eso debo llamarme con orgullo evangélico, ¿verdad? Porque predico el evangelio. Otro. Vive de tal manera que cuando te mueras no tengas otra cosa que hacer, sino solamente morir. Qué tremendo, ¿verdad? En vida hizo todo ya. En vida predicó el evangelio. Otro. Debemos ser pescadores de hombres, no guardianes de un acuario. Qué tremendo, ¿eh? Spurgeon de terror. No tenemos que ser guardianes de un acuario, tenemos que ser pescadores de hombres. Otro. No podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos haya conmovido primero a nosotros. Eso es cierto. Por ejemplo, pastor, ¿cómo quiero que mi tío se convierta? Entonces yo le preguntaría, ¿y vos? ¿Estás apasionado por el evangelio? ¿Le amás a Cristo de todo corazón? ¿Todos los días lees la Biblia? ¿Él es tu primer pensamiento? Si no estás convencido de eso, ¿cómo vas a predicar a tu tío? ¿Cuántos están entendiendo? Es un principio. Si ni vos estás convencido de Jesús, poco y nada vas a hacer por tus parientes. O sea, te va a escuchar tu pariente y te va a decir, por ejemplo, ¿qué caigüe tu Jesús? ¿Qué eso? Yo no quiero vivir así como vos, ¿verdad? Del Jesús que vos me hablas, no veo en tu vida eso. Que Jesús da paz todo el día nervioso, que Jesús todo el día argel, que Jesús hace esto todo el día, que Jesús te controla, te atiende, pero te veo preocupado todo el día a ti, ¿verdad? Entonces, ni vos estás convencido de eso. Otro. Los cristianos hoy en día gastan más en la comida para sus perros que contribuir para el evangelio. Ese es fuerte, ¿eh? Eso lo dijo un misionero estadounidense que ya no recibía más la ayuda de su iglesia. Entonces se quejó. La iglesia gasta más en ración para su perro que para la ofrenda para él, ¿verdad? Para predicar. John Wesley dijo: necesito 100 hombres que no temen más que solamente al pecado y no deseen más que a Dios, y yo voy a cambiar este mundo, dijo John Wesley, apasionadísimo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale gloria a Dios en esta mañana. Gracias al Señor por el poder del evangelio. Gracias, Señor. Vamos a reflexionar en esta mañana un tiempo. Y deseo de todo mi corazón, mi hermano, que te midas hoy, que medites en tus caminos, primeramente tu vida personal, con algunas preguntas. ¿Cómo estás con la creencia del evangelio? ¿Cómo estás con eso, mi hermano? Hoy, no ayer, ni antes de ayer, ni hace 5 años. Hoy, ¿estás apasionado por el evangelio de Cristo? ¿Es el mensaje más impactante de tu corazón? ¿Es el evangelio poder de Dios para ti todavía? ¿O estás luchando y peleando el cristianismo en tus fuerzas? Oh, mi hermano, mi hermana, no es un buen camino el que estás tomando. Pelear la vida cristiana con tus fuerzas. Tratar de estar gozoso y alegre con tus fuerzas.
Oh Señor, en esta mañana, ministra con tu Espíritu Santo cada corazón en esta mañana, Señor. Tú estás en cada creyente, Señor. Háblales, ministrales, convénceles, Señor. Que cada uno de nosotros podamos analizar nuestra situación, Señor, delante del Evangelio de Cristo. Si hay cosas, hermano, que confesarle al Señor, habla en esta mañana con Él. Si por ahí estabas desanimado en predicarle a alguien, o no ves el resultado que quieres cuando le hablas de Cristo a alguien, pero primeramente analízate tú. Si quieres ser apasionado como estos hermanos que hablamos recién, dile al Señor: yo quiero ser así, Señor. Yo quiero ser así, Señor. Quiero ser como Pablo, Señor, lleno de vida, Señor, lleno de vida espiritual. Quiero ser como el profeta Elías, que con sus debilidades predicaba a Cristo, profetizaba. Quiero ser como Juan, como los mártires, Señor. No avergonzarme del Evangelio. Frente a cualquiera que tú me pongas, Señor, predicar de Cristo, el Cristo crucificado, el Evangelio sencillo y simple, el mensaje simple, pero tiene un poder tremendo. Hay una carga tremenda de poder en ese mensaje. Mi hermano, mi hermana, predica el Evangelio sin temor. Si tienes miedo o vergüenza, confiésale a Dios. A veces tenemos vergüenza porque somos humanos, somos débiles. Perdónanos, Señor, si tenemos un poco de vergüenza a veces de hablar de ti cuando hay oportunidad, Señor. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Es la única manera que el mundo puede conocerte, Señor. Nuestros parientes necesitan escuchar este mensaje, y a veces por mi culpa, Señor, porque yo guardo silencio, pierde la bendición de escucharte, Señor. Por medio del Evangelio, el Señor cambia el corazón, transforma la vida de una persona. Imagínate, mi hermano, lo hizo contigo. El Señor cambió tu vida para siempre. Ya no eres igual, nunca más. Nunca más eres igual, ni serás igual. Dale gracias al Señor en esta mañana porque tienes una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Hoy te mueres, hoy te vas al cielo, dice la Biblia. Hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No necesitas un conjunto de obras, no necesitas méritos, certificados, no necesitas un currículum. Necesitas estar en Cristo, necesitas ser de Cristo. Por eso dale gracias al Señor, porque si creíste en el Evangelio, eres de Cristo. Hoy mismo eres de Cristo, mi hermano y mi hermana. Necesitas levantarte en este tiempo. Cada uno sabemos lo que necesitamos hacer. Necesitamos orar en privado, necesitamos tiempo con la palabra, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos meditar en tus caminos y en nuestros caminos, Señor. Necesitamos conocerte a ti, Señor. ¿Cómo vamos a enamorarnos de alguien que no conocemos? Queremos enamorarnos de ti, Señor. Conocerte más y más, incansablemente, Señor. Gracias por el Evangelio, Señor, porque es poder de Dios para salvación. Oramos en esta mañana. Ora conmigo, mi hermano y mi hermana. Oramos por nuestros familiares en primer lugar, Señor. Te pedimos salvación, no otra cosa, Señor, salvación. Tal vez nuestros parientes tengan muchos problemas, Señor.
pero lo que más necesitan primero es salvación. Salvación, salvación. Ten misericordia, Señor. Salva a mis parientes, Señor. Clamamos a una voz en esta mañana. Ten piedad, Señor, de nuestra familia. Muchos creen que son justos delante de ti. Muchos creen que por sus obras van a estar contigo, Señor. Y muchos no creen nada, Señor. Muchos son ateos. Oramos y clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo opere y obre sobre ellos, Señor. Usa nuestras vidas para hablar del Evangelio, Señor. Sabemos que tú vas a usar lo que hablamos, Señor. Sabemos, y tú lo sabes, que nosotros no vamos a ser grandes predicadores, ni nuestro mensaje va a ser tan perfecto. Pero solamente tú pides que seamos fieles al Evangelio. Fieles al Evangelio. Mi hermano, no temas, no tengas temor. Habla con tus palabras a tus parientes, como tú lo sabes. No tengas vergüenza. No necesitas saber hablar o una gran oratoria, necesitas ser fiel al Evangelio. Habla de Cristo a alguien y Cristo va a mirar tu corazón y va a usar esa vida, va a usar tu vida. ¿Quieres que el Señor te use, mi hermano? Ora y empieza a hablar del Evangelio. Y el Señor te va a mostrar su poder. ¿Cómo puede sanar y cambiar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne? Son los últimos tiempos, Señor. Estos huracanes y manifestaciones son pequeños señales de tu poderosa venida, Señor. Tú vas a venir a buscar una iglesia. Vas a venir a buscar a los que se convirtieron, Señor. Vas a venir a buscar a los que se arrepintieron. Vas a venir a buscar, Señor, a los que creen en tu nombre, dice tu palabra, Señor. Y deseamos de todo corazón, Señor, que nuestra familia vaya al cielo, Señor. Si lo deseas, mi hermano, ora hoy, ahora mismo, pídele de todo corazón. Señor, te pido por mis padres, Señor. Te pido por mis hijos, Señor. Te pido por mis hermanos de sangre. Te pido por primos, tíos, los que vienen a mi mente ahora, Señor. Te encomiendo sus vidas, Señor. Usa la vida de otros cristianos que están por ahí, Señor. Usa la vida de la iglesia en todo el mundo, Señor, para predicar el Evangelio. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma en el Seol? Dijo Jesús. Gracias te damos, Señor. Confiamos en el que el poder del Evangelio va a tocar las vidas y cambiar el corazón. Oramos por nosotros en esta mañana, Señor. Ora conmigo, mi hermano. Coloca tu necesidad en la presencia de Dios. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú sabes su necesidad emocional, espiritual, material. Tú sabes, Señor, la historia de cada uno, la mente y lo que piensa cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros problemas, tú conoces nuestras tribulaciones, tú conoces nuestras luchas y debilidades. Ten misericordia de nosotros, Señor. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Coloco delante de ti mis pecados, Señor, para que tú los perdones, Padre. Perdona mis pecados, Señor. Hazme limpio como la nieve y la blanca lana, Señor. Purifícame, Señor, como hisopo, Señor. Derriba de mí, Señor, toda rebelión, toda maldad, toda rebeldía, Señor. Limpia mi corazón en esta mañana, Señor. Tú sabes lo que me falta antes que te pida, Señor. Suple mi necesidad, Señor. Y yo creo que tú me escuchas. Y yo creo que tú lo vas a hacer, Señor. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra solamente es para ti.